Y si esos pequeños cambios que notas por la mañana, menos energía, el cuerpo pesado, una sensación de poca vitalidad, no fueran simplemente parte del envejecimiento, y si, en realidad, fueran señales tempranas de algo que todavía puede mejorarse? Después de los 50, muchos hombres se despiertan con la sensación de que su cuerpo tarda más en arrancar. No es un dolor claro, no es una enfermedad evidente, es algo más sutil, el cuerpo responde más lento, la energía tarda en aparecer, y la vitalidad ya no es la misma de antes. La mayoría lo acepta en silencio, pensando que es lo normal con la edad. Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy médico y llevo más de 30 años trabajando con hombres que llegan a mi consulta diciendo exactamente lo mismo. Doctor, no estoy enfermo, pero ya no me siento como antes. Y con el paso de los años, he aprendido que esta frase suele esconder una causa muy concreta que casi nadie explica bien. En la mayoría de los casos, el problema no está en el corazón ni en una enfermedad grave. Tampoco es simplemente la edad. El verdadero origen suele estar en cómo circula la sangre por el cuerpo, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el organismo necesita activarse después de varias horas de reposo. Hoy quiero hablarte de 4 señales que aparecen por la mañana y que muchos hombres mayores pasan por alto porque no parecen importantes. No causan dolor, no generan alarma inmediata, pero son mensajes claros de que la circulación ya no está funcionando de manera óptima. Quédate conmigo hasta el final, porque la última señal es la que más hombres ignoran y, al mismo tiempo, suele ser la más reveladora. Empecemos por ahí. Para entender por qué estas señales aparecen por la mañana, primero hay que aclarar algo fundamental. Cuando hablamos de circulación sanguínea, no estamos hablando solo del corazón. El corazón puede estar funcionando correctamente y aún así la sangre no llegar de manera eficiente a todos los tejidos. La circulación depende en gran parte del estado de los vasos sanguíneos. Cuando estos son flexibles y responden bien, la sangre fluye con facilidad. Con el paso de los años, esa flexibilidad se va perdiendo. Las paredes de los vasos se vuelven más rígidas, menos capaces de expandirse cuando el cuerpo lo necesita. El resultado no es una obstrucción total, sino un flujo más lento y menos eficaz, especialmente en momentos clave como el despertar. Otro factor importante es la capacidad de los vasos para dilatarse. Para que la sangre llegue al cerebro, a los músculos y a los tejidos periféricos, los vasos deben abrirse de forma precisa. Con la edad, esta respuesta se vuelve más débil. Los vasos tienden a permanecer ligeramente contraídos durante más tiempo del necesario. Esto no causa dolor ni síntomas evidentes, pero limita la cantidad de sangre que circula en reposo y en los primeros minutos del día. Existe además un aspecto que rara vez se explica con claridad. La circulación no es solo un proceso mecánico, también es un proceso bioeléctrico. El movimiento de la sangre y la respuesta de los vasos dependen de señales eléctricas que viajan entre células, nervios y músculos. Para que esas señales sean eficientes, el cuerpo necesita un equilibrio adecuado de líquidos y minerales dentro de las células. Cuando ese equilibrio se pierde, las señales se debilitan. Los vasos reaccionan con más lentitud, los músculos no se relajan del todo y el flujo sanguíneo se vuelve menos dinámico. Por eso es posible beber suficiente agua y aún así sentir que el cuerpo no responde bien por la mañana. No se trata solo de cantidad de líquido, sino de cómo ese líquido funciona a nivel celular. La mañana es el momento en que todo esto se hace más evidente. Durante el sueño, la circulación se ralentiza de forma natural. Al despertar, el cuerpo necesita reactivar rápidamente el flujo para enviar oxígeno y nutrientes al cerebro y a los tejidos. Si los vasos están rígidos, poco reactivos o mal regulados, esa transición se vuelve lenta. El cuerpo despierta, pero no arranca por completo. Por eso, muchas señales tempranas de una circulación deficiente aparecen justo al comenzar el día. No son fallos repentinos, sino adaptaciones progresivas que el cuerpo ha ido haciendo con el tiempo. Reconocerlas es el primer paso para entender qué está ocurriendo realmente. A continuación, veamos la primera de estas señales. Señal número 1. El cerebro tarda en activarse y la mente se siente pesada por la mañana. Una de las señales más tempranas y frecuentes de una circulación deficiente aparece justo al despertar. Abres los ojos, te levantas de la cama, pero tu mente no responde con claridad. Los pensamientos son lentos, la concentración cuesta y todo parece envuelto en una especie de niebla mental que puede durar minutos o incluso horas. Este estado no siempre tiene que ver con haber dormido poco o mal. Muchas personas descansan las horas necesarias, y aún así se despiertan con la sensación de que su mente no está lista para funcionar.
La causa suele estar en que el cerebro no recibe con la rapidez necesaria el flujo de sangre rico en oxígeno que necesita para pasar del reposo a la actividad. Durante el sueño, la circulación se ralentiza de forma natural. Al despertar, el organismo debe aumentar rápidamente el flujo sanguíneo hacia el cerebro para activar funciones como la atención, la memoria y la toma de decisiones. Cuando los vasos sanguíneos son rígidos o reaccionan con lentitud, este proceso se vuelve ineficiente. La sangre llega, pero lo hace más despacio de lo que el cerebro requiere. Por esta razón, muchas personas sienten que solo empiezan a pensar con claridad después de tomar café o tras varias horas de actividad. Los estimulantes pueden enmascarar el problema durante un tiempo, pero no lo corrigen. Si cada mañana necesitas un impulso externo para sentirte mentalmente despierto, es posible que la circulación cerebral no esté funcionando de manera óptima. Existe la creencia de que esta lentitud mental es simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento. Sin embargo, desde un punto de vista fisiológico, se trata de una respuesta directa a un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes en el momento en que el cerebro más los necesita. El cerebro es uno de los órganos con mayor demanda energética del cuerpo. Cuando esa demanda no se cubre de inmediato, su rendimiento disminuye. Con el paso del tiempo, muchas personas se acostumbran a esta sensación y la normalizan. Se adaptan a funcionar a medio ritmo durante las primeras horas del día sin cuestionarse la causa. Sin embargo, este es uno de los primeros indicios de que el sistema circulatorio ha perdido eficiencia y el cuerpo está operando por debajo de su capacidad real. Reconocer esta señal no significa alarmarse, sino entender que el cuerpo está comunicando un desequilibrio. Cuando el cerebro no se activa con fluidez por la mañana, el mensaje es claro: la circulación no está respondiendo como debería. Y esta es solo la primera señal. A continuación, veamos otra señal igualmente común, que suele manifestarse lejos del centro del cuerpo y por eso pasa aún más desapercibida. Señal número 2. Manos y pies fríos, rigidez leve al despertar. Otra señal frecuente de una circulación deficiente se manifiesta en las extremidades. Al despertar, muchas personas notan las manos o los pies fríos, o una sensación de rigidez ligera en los dedos, los tobillos o las rodillas. No es un dolor intenso ni una limitación clara, pero el cuerpo necesita moverse unos minutos antes de sentirse suelto. Este fenómeno ocurre porque, cuando la circulación no es eficiente, el cuerpo prioriza el riego sanguíneo hacia los órganos centrales, como el cerebro y el corazón. Las zonas periféricas quedan en segundo plano. Durante la noche, esta distribución se acentúa. Al despertar, el flujo debería redistribuirse rápidamente, pero si los vasos sanguíneos no responden bien, esa transición se retrasa. Los vasos que llegan a manos y pies son más pequeños y sensibles a los cambios en la presión y en la elasticidad vascular. Cuando pierden capacidad de adaptación, la sangre llega con menos fuerza. El resultado es una temperatura más baja y una sensación de falta de flexibilidad al iniciar el movimiento. La rigidez matutina leve suele interpretarse como algo propio de la edad o como una consecuencia de haber dormido en una mala postura. Sin embargo, cuando aparece de forma habitual y mejora al moverse, suele estar relacionada con un flujo sanguíneo insuficiente en reposo. El movimiento activa la musculatura y empuja la sangre, compensando temporalmente la falta de respuesta de los vasos. Una forma sencilla de entenderlo es pensar en una manguera parcialmente comprimida. El agua sigue saliendo, pero con menos presión. Cuando se abre el grifo con más fuerza, el flujo mejora, aunque la manguera siga dañada. Algo similar ocurre cuando el cuerpo se mueve por la mañana. El problema no desaparece, solo se disimula. Con el tiempo, muchas personas normalizan esta sensación. Asumen que los dedos rígidos o los pies fríos al levantarse no tienen importancia. Sin embargo, estas son señales tempranas de que la circulación periférica está perdiendo eficiencia. No indican un bloqueo grave, pero sí una disminución progresiva de la capacidad del sistema vascular para adaptarse a los cambios. Ignorar estas señales suele llevar a que el cuerpo dependa cada vez más del movimiento constante para mantener el flujo. En reposo, la circulación se vuelve insuficiente. Este patrón es común y evoluciona lentamente, por lo que rara vez genera alarma inmediata. Observar lo que ocurre en manos y pies por la mañana aporta información valiosa. Son zonas donde los cambios circulatorios se hacen evidentes antes que en otras partes del cuerpo. Cuando el frío y la rigidez se repiten, el mensaje es claro: el sistema circulatorio está funcionando con menos margen de maniobra. A continuación, pasemos a otra señal que no se siente en un lugar concreto, pero que afecta directamente a cómo empieza el día. Señal número 3. Falta de energía y dificultad para iniciar el día. Una señal menos evidente, pero muy común,
de una circulación deficiente es la falta de energía al comenzar la mañana. No se trata de sueño ni de cansancio extremo. Es una sensación más sutil. El cuerpo está despierto, pero no tiene impulso. Cuesta empezar, moverse, concentrarse o sentir motivación para las primeras actividades del día. Muchas personas describen este estado como estar desconectadas durante las primeras horas. No hay dolor, no hay mareo, pero tampoco hay claridad ni dinamismo. El cuerpo funciona, pero lo hace a un ritmo reducido, como si estuviera ahorrando energía desde el primer momento. Desde el punto de vista fisiológico, esto suele estar relacionado con un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos tras el despertar. Durante la noche, el metabolismo disminuye y la circulación se ralentiza. Al levantarse, el organismo necesita aumentar rápidamente el flujo sanguíneo para activar músculos, órganos y sistema nervioso. Cuando esta activación es lenta o incompleta, la sensación general es de baja energía. El cerebro interpreta esta situación como una señal de que el entorno interno no es óptimo para un gasto energético elevado. Como respuesta, reduce el impulso y la iniciativa. No es una cuestión de voluntad ni de actitud mental. Es una reacción automática del cuerpo ante una circulación que no responde con la rapidez necesaria. Este fenómeno se confunde con frecuencia con falta de motivación, apatía o incluso con un problema emocional. Sin embargo, en muchos casos, el origen es puramente físico. Cuando las células no reciben suficiente oxígeno al inicio del día, el cuerpo entra en un modo de funcionamiento conservador. Todo se vuelve más lento. Los movimientos, los pensamientos y las decisiones. A medida que avanza la mañana y la persona se mantiene activa, la energía suele mejorar. El movimiento favorece el retorno sanguíneo y obliga al sistema circulatorio a compensar sus limitaciones. Por eso, muchas personas se sienten mejor después de varias horas, aunque el inicio del día haya sido difícil. El problema es que este patrón, cuando se repite a diario, se normaliza, se acepta como así soy por las mañanas sin cuestionar la causa. Sin embargo, esta falta de energía inicial es una señal clara de que la circulación no está proporcionando el soporte necesario en los momentos clave. Observar cómo se siente el cuerpo al comenzar el día ofrece una información valiosa. Cuando la energía tarda en aparecer de forma constante, no es una coincidencia. Es una indicación de que el sistema circulatorio está trabajando con menos eficiencia de la que debería. En la siguiente señal veremos cómo este mismo problema puede reflejarse en una función aún más sensible al flujo sanguíneo. Señal número 4. Disminución clara de la vitalidad física por la mañana. La cuarta señal suele ser la más sensible, y, al mismo tiempo, la más ignorada. Se trata de una disminución evidente de la vitalidad física al despertar, especialmente en comparación con años anteriores. No ocurre de un día para otro. Aparece de forma gradual, casi imperceptible, hasta que un día resulta difícil no notarla. Por la mañana, el cuerpo debería responder con firmeza y capacidad de activación. Cuando esto no sucede, muchas personas lo atribuyen al cansancio acumulado, al estrés o simplemente al paso del tiempo. Sin embargo, esta función es una de las más dependientes del flujo sanguíneo adecuado. Cuando la circulación no es óptima, la respuesta física se vuelve más débil y menos consistente. Durante el descanso nocturno, el organismo reduce la actividad. Al despertar, necesita restablecer rápidamente el flujo de sangre hacia los tejidos para recuperar tono y respuesta. Si los vasos sanguíneos no se dilatan con eficacia o si el flujo es insuficiente, la activación matutina se ve comprometida. El cuerpo está despierto, pero no plenamente preparado. Este tipo de cambio suele generar confusión porque no va acompañado de dolor ni de una sensación clara de enfermedad. Todo parece funcionar, pero con menos intensidad. La diferencia se nota al compararse con el propio pasado, no con un estándar externo. Esa comparación interna es una de las claves para identificar la señal. Con frecuencia, esta disminución se normaliza. Se acepta como una consecuencia inevitable de la edad y se deja de prestar atención. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, es una de las primeras funciones en verse afectadas cuando la circulación pierde eficiencia. La razón es simple, requiere una respuesta rápida, coordinada y bien irrigada, algo que un sistema circulatorio lento no puede ofrecer con facilidad. A lo largo del día, esta limitación puede atenuarse. El movimiento, la actividad y el aumento general del flujo sanguíneo ayudan a compensar el problema. Pero el hecho de que la respuesta matutina sea cada vez más débil indica que el sistema está funcionando con menos margen del necesario. Ignorar esta señal no la hace desaparecer. Al contrario,
suele ir acompañada de otras manifestaciones como menor energía, menor claridad mental o una recuperación más lenta. Todas ellas tienen un punto en común: dependen de una circulación eficaz. Observar cómo responde el cuerpo en las primeras horas del día aporta información valiosa. Cuando la vitalidad matutina disminuye de forma progresiva, no es un cambio aleatorio. Es una señal clara de que el flujo sanguíneo ya no está apoyando al cuerpo como antes. Con estas 4 señales, el patrón se vuelve evidente. El siguiente paso es comprender qué hacer con esta información. Con estas 4 señales juntas, el mensaje del cuerpo se vuelve difícil de ignorar. No se trata de síntomas aislados ni de coincidencias propias de la edad. Es un patrón claro que apunta a un mismo origen. La circulación ya no responde con la rapidez y la eficiencia que el cuerpo necesita, especialmente al comenzar el día. Muchas personas esperan a sentir dolor o una molestia evidente para prestar atención. Sin embargo, los cambios más importantes suelen aparecer antes, de forma silenciosa. El cuerpo se adapta, compensa y continúa funcionando, pero lo hace con menos margen. Cada mañana se convierte en una especie de prueba: si la activación es lenta, si la energía tarda en llegar o si la vitalidad es menor, el sistema está trabajando al límite de sus posibilidades. Lo más importante de reconocer estas señales no es generar preocupación, sino claridad. Cuando se entiende que el problema no es la edad en sí, sino cómo está funcionando el sistema circulatorio, la percepción cambia. Deja de ser algo inevitable y pasa a ser algo que puede abordarse. La circulación no se deteriora de un día para otro. Lo hace de manera progresiva, influida por múltiples factores que se acumulan con el tiempo. Por eso, cuanto antes se identifiquen estos cambios, más opciones existen para mejorar la respuesta del cuerpo. Ignorarlos solo refuerza el proceso de adaptación a un funcionamiento cada vez más limitado. Las señales matutinas son especialmente valiosas porque reflejan el estado real del sistema tras varias horas de reposo. No están enmascaradas por el movimiento ni por estímulos externos. Son una fotografía fiel de cómo responde el cuerpo cuando más lo necesita. Entender este patrón es el primer paso. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata de aceptar el desgaste, sino de aprender cómo apoyar al cuerpo para que recupere una circulación más eficiente y una activación más natural al comenzar cada día.